Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, querría agradecer a los organizadores del Segundo Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad, Miradas Cruzadas, que hayan tenido a bien contar con mi presencia. Paso ahora a presentarles mi comunicación titulada María Blanchard, la mujer, la deforme, la olvidada. Si en la actualidad el 70% de los artistas más relevantes del panorama artístico contemporáneo son mujeres, este fenómeno, que implica un importante cambio social y cultural propio de nuestro tiempo, no se produce hasta prácticamente finales del siglo XX. En su interesante escrito para la exposición dedicada a artistas del arte nuevo, celebrada por la Fundación MAFRE en 2008, Linda Noslin se preguntaba por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Haciendo un guiño a su pionero ensayo en la construcción de una historia del arte feminista y del feminismo en el arte, de idéntico título y extensamente ampliado en una posterior monografía, la historiadora del arte estadounidense se ratifica en sus tesis. El entorno lo es todo. Los motivos, contrastados, por los que el número de mujeres artistas ha sido tradicionalmente inferior, está más relacionado con el poco acceso a la cultura que éstas han tenido en comparación con el género opuesto y por su inferior posición en el escalafón social, que las ha relegado a funciones de ámbito doméstico, amparada en su natural condición de madre y esposa. Pese al aura de modernidad que el inicio de siglo insuflaba, también para las mujeres, lo cierto es que muchas cosas no habían cambiado con respecto al siglo anterior. La elección de una carrera artística no era visto con buenos ojos por parte de la mayoría de las familias de los aspirantes, sobre todo si consideramos que el sistema artístico institucional había eclosionado a finales del siglo anterior, abriendo las puertas al libre mercado. Por consiguiente, ya no era imperativo proseguir una carrera artística oficial, exponer en la academia, esperar las medallas que pudieran promover sus carreras. Con la llegada del capitalismo y el liberalismo económico, era factible exponer y difundir la propia producción mediante la autogestión. Qué duda cabe de que, frente a tal panorama, las familias de aquellos que deseaban abrazar tal emancipación profesional se desestabilizarían profundamente si quienes lo deseaban eran, además, una mujer. Aunque la aceptación por parte del público a la coexistencia de unos expositores mixtos en estos salones parece ir paulatinamente creciendo, la consideración de estas mujeres como meras profesionales del arte, equivalentes a obreras, artesanas, trabajadoras de la gran ciudad en definitiva, desvelan una peyorativa apreciación de su incorporación a dicho sector profesional. Es más, aunque la apertura de nuevos salones de exposición oficiales de espíritu más aperturista e innovador de lo que podían serlo el Salón Anual de la Academia de Bellas Artes abrían las puertas a la participación femenina en iguales términos que a la masculina, lo que ya suponía todo un avance, las cifras de participación de uno y otro género distaban mucho de ser equitativas. Solo nos hace falta acercarnos a los catálogos de exposición de los salones de otoño e independientes, entonces los más modernos del París del primer tercio del siglo XX, para constatar una realidad que ya no nos es ajena. En torno al 90% de los exponentes eran hombres. Tomemos como ejemplo el Salón de Otoño, inaugurado en 1903. Ese mismo año participaron un total de 465 exponentes, de los cuales 398 son hombres, frente a las 67 mujeres que participaron en él. La tendencia se mantiene 2 años después, con un total de 452 artistas, de los cuales 390 son hombres y 62 son mujeres. En 1906 y 1907, el número de expositores general cae en picado, lo que supone que el número de exponentes hombres en 1906 sea de 95 frente a 10 mujeres y de 61 hombres en 1907 frente a ninguna mujer. El número total de exponentes remonta en 1908, pero la progresión femenina sigue siendo similar a la de 1903. Solo 120 de los 620 exponentes son mujeres. Este será el panorama expositivo con el que se encontrará María Blanchard cuando llegue a París en 1909. A ello hay que sumar otros datos. Casi la totalidad de los críticos de arte que publicaban en prensa no específicamente femenina eran hombres. En 1903 solo hubo una mujer entre el jurado del Salón de Otoño, 4 en 1905 y 8 en 1906, ninguna en el jurado de pintura, el más relevante.
Tampoco ninguna en estos años era directora de ningún museo, y solo una, Berthe Weil, era marchante de arte en París a principios de siglo, y aun habiendo tenido la lucidez de organizar las primeras exposiciones personales de Picasso o de Kupka, sobrevivía a muy duras penas. La situación, como vemos, no era halagüeña para las mujeres, pero si, además, ésta sufre dificultades de movilidad acarreadas por una malformación congénita, el panorama se complica aún más. La de la mujer impedida, deforme en la mayoría de los relatos, es una parte de la historia de María Blanchard, la que mucha de la historiografía a ella dedicada en los años 40 y 50 del pasado siglo y aún durante muchos años después se ha insistido en narrar. De su producción pictórica poco se dice en España durante estas décadas. De sus anomalías físicas, por el contrario, corren ríos de tinta. De su camaradería con el resto de los integrantes de la galería cubista a la que perteneció durante los años de la Gran Guerra, quienes la consideraban una igual, pocas referencias se hacen. De su sospechosa similitud plástica con las producciones de sus compañeros varones, ya fuese por falta de creatividad o madurez artística, no faltan alusiones. La obra pictórica que desarrolló María Blanchard durante su etapa cubista y que practicó simultáneamente a la de otros colegas de profesión como Juan Gris, Jacques Lipchitz o Jean Messenger demuestran, sin embargo, no solo su madurez creativa y vital, sino su capacidad de aportar renovadas soluciones plásticas a un movimiento artístico que, como consecuencia de la guerra, se encontraba en un impasse. Así lo supieron ver sus propios compañeros de galería. Lipchitz, quien quiso defender a la pintora de las acusaciones de robo compositivo de las obras de Juan Gris, afirmó tras su muerte: «Era una artista sincera y sus cuadros contienen un sentimiento doloroso de una violencia inusual, sentimientos que están totalmente ausentes de las obras de Gris». Maurice Raynal, a su vez, dirá: «No me sorprendería que en un futuro más o menos lejano los historiadores del cubismo considerarán a María Blanchard como uno de los héroes de este movimiento prodigioso». Sin embargo, cabe preguntarse cómo consiguió encajar así. La cuestión de la feminidad o la feminidad frustrada de María Blanchard, quien por su doble escoliosis y joroba estaba incapacitada para ser madre, es una constante en la crítica artística a la pintora dedicada. Bien para justificar su implicación en el movimiento cubista, excesivamente cerebral para una sensibilidad femenina, bien para criticar su falta de lirismo, la imposibilidad de realizarse como mujer parece ser la única explicación posible a sus elecciones artísticas. Incluso cuando su amiga María Lafitte, condesa de Campo Alange, le dedique una monografía, también ella insistirá en su frustración femenina para justificar su abandono ante el cubismo y la elección temática de las maternidades. De igual modo, su deformidad física, responsable última de su imposibilidad reproductiva, convertían a Blanchard en una mujer no completa o una mujer casi hombre. Incluso Ramón Gómez de la Serna, personaje perspicaz donde los hubiese en el árido Madrid cultural de los años 10 y 20 del siglo pasado, quien supo ver la importancia del paso de Blanchard y de Rivera por la capital en 1915, animándolo en la organización de la exposición de los pintores íntegros aquel mismo año, recordaría en sus escritos a una María Gutiérrez no femenina, sino varonilmente maligna. Más crueles fueron otros, quienes abiertamente tacharían su producción de enfermiza, o quienes insistirían en que su inutilidad como mujer la lanzaría a la pintura como único destino. He ahí la explicación a su calurosa aceptación entre sus compañeros varones: su inutilidad como mujer. Querría invitar ahora al resto de los ponentes a los que les haya resultado sugerente esta exposición a que me planteen las preguntas o sugerencias que deseen, con todo el ánimo de poder intercambiar mayor información y conocimiento acerca de un tema que de manera particular encuentro apasionante. Sin más, les agradezco profundamente su atención y me despido esperando sus opiniones. Muchas gracias por su tiempo.